Hola amigos, soy Miguel Collado, colaborador del Centro de Espiritualidad Ignaciana. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes el texto del Papa Francisco que fue publicado por la revista Vida Nueva y que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, tiempo de Pascua y tiempo de pandemia. El Papa tituló este artículo como Un plan para resucitar. Y creo que es la ocasión de poder revisar este plan. ¿Por qué no? El artículo completo lo pueden encontrar en las redes sociales, pero ver este video y a lo mejor compartirlo con otros y comentarlo. El, el contexto de donde se da la intervención del Papa es el contexto de después de Semana Santa, donde acompañamos a Jesús en su pasión, donde acompañamos a Jesús en su crucifixión y donde el Viernes Santo dejamos a Jesús en la tumba con una inmensa piedra que impedía la entrada de nadie. Ese es el contexto en el cual parte la historia que vamos a comentar. Y el Papa se sitúa para comenzar en este desarrollo en el texto de Mateo 28, versículo 9, donde las mujeres fueron hacia la tumba a ungir, a terminar con el rito de la unción. Y se encuentran las mujeres con que la tumba estaba vacía y la piedra estaba removida. Dice el texto allí, de pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo, alégrense. ¿Cuál sería el sentimiento, la emoción de esas mujeres que llevaban una pena, llevaban una carga, llevaban una angustia de haber visto cómo Jesús era sacrificado en la cruz? Y ahora Jesús sale y les dice, alégrense, alégrense. Es la primera palabra que Jesús resucitado le pronuncia a María Magdalena y a la otra María, cuando descubren el sepulcro que está vacío y se topan con el ángel. Alégrense. El Señor sale al encuentro de las mujeres y transforma el duelo, la pena, todo lo que acarreaban, lo transforma en alegría y las consuela en medio de la aflicción. Alégrense, les dice el resucitado, porque quiere resucitarlas a una vida nueva. Y con ellas resucitar a la humanidad entera a una vida nueva. Alégrense, les dice, quiere hacernos empezar ya a participar de la condición de resucitado que nos espera. Nosotros también nos dice, alégrense, porque la resurrección es una realidad y Jesús demostró que venció a la muerte. Alégrense. Ahora, la pregunta es, ¿alegrarnos hoy? Cuando estamos viendo gente que entra a unidades de tratamiento intensivo, cuando estamos viendo gente que con ventiladores mecánicos y que en algunas partes escasean, en que los médicos y los equipos médicos tienen que estar decidiendo quién se muere y quién puede sobrevivir. Cuando mucha gente, son miles, miles los muertos en el mundo a causa de esta pandemia. Entonces, el mismo Papa en su escrito opina que en realidad invitar a la alegría puede parecer un chiste de mal gusto en estos momentos, con la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo podemos decir alégrense con esta pandemia, con tanta gente llorando, con tanta gente desesperada? Como las primeras discípulas
que iban al sepulcro con toda una desilusión, con toda una angustia, vivimos nosotros rodeados, igual que ella, por una atmósfera de dolor, por una atmósfera de incertidumbre, que nos hace preguntarnos, ¿y quién nos va a correr la piedra del sepulcro si está sellado? ¿Cómo haremos para llevar adelante esta situación que nos ha sobrepasado completamente? El mundo se ha detenido, las economías están estancadas, la gente se está muriendo por miles. El impacto de todo lo que sucede, las graves consecuencias que ya se reportan y se vislumbran, el dolor y el luto por nuestros seres queridos, por cierto que nos desorientan, nos acongojan y nos paralizan, dice el Papa. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿alegrarnos hoy? Es que esa pesada piedra del sepulcro es un símbolo que se impone ante el futuro que amenaza. Para ser realista, esto va a durar mucho tiempo. Para ser realista, estamos metidos en un problema grande en el mundo. Es la pesantez. La piedra esa es la pesantez de la angustia de personas vulnerables, de ancianas que atraviesan la cuarentena en la más absoluta soledad. Y todos conocemos a más de un anciano, a lo mejor padres, abuelos, madres, abuelas, que están solas porque ahora es necesario el distanciamiento físico. Es la pesantez de las familias que no saben ya cómo arrimar un plato de comida a sus mesas porque no están entrando ingresos. Hay muchas actividades que están completamente detenidas sin ingresos. Es la pesantez del personal sanitario, enfermeras, médicos, todo el personal de salud, servidores públicos, que están cansados, que están desbordados y que también se están contagiando y algunos muriendo. Es la pesantez que aparentemente tiene la última palabra. Esa es la realidad. ¿Cómo alegrarnos hoy? Nos podemos preguntar. Veamos lo que hicieron las mujeres. ¿Cómo reaccionaron las mujeres del texto que estamos analizando? Ellas no se quedaron. Ellas, frente a las dudas, el sufrimiento, la perplejidad ante la situación que estaban viviendo, el miedo que tenían a la persecución que estaban sufriendo, a todo lo que podía pasar, pese a todo eso, fueron capaces de ponerse en movimiento. No se dejaron paralizar por lo que estaba aconteciendo. Y salieron de la casa y se fueron a ungir a Jesús para terminar con el rito funerario. Por amor a Jesús, por amor al Maestro, y, y haciendo uso de ese típico, instituible y bendito genio femenino, dice el Papa, fueron capaces de asumir la vida como venía, sorteando astutamente los obstáculos para estar cerca de su Señor. Salieron temprano, salieron sigilosas, con el objetivo de llegar a donde estaba el sepulcro. Y a diferencia de los apóstoles, que se fueron, que huyeron, que se escondieron, que tenían miedo, que tenían inseguridades, que negaron al Señor y se escaparon, ellas, las mujeres, sin evadirse ni ignorar lo que sucedía, sin huir ni escapar, supieron simplemente estar y acompañar. Iban a acompañar a Jesús en el sepulcro. Y la pregunta que se hace el Papa es, ya, eso es la historia del Evangelio. Y hoy, ¿cómo reaccionamos? Y así nos encontramos con gente que está en sus casas. Nos encontramos como las primeras discípulas. Muchos buscaron aportar la unción de la corresponsabilidad para cuidar
para no poner en riesgo la vida de los demás. Y a diferencia de los que huyeron con la ilusión de salvarse a sí mismos, hemos sido testigos de cómo hay vecinos y familiares que se pusieron en marcha, con esfuerzo y sacrificio, para permanecer en sus casas y así frenar la difusión de la pandemia. Pudimos descubrir cómo muchas personas que ya vivían y tenían que sufrir la pandemia de la exclusión y la indiferencia, siguieron esforzándose, siguieron acompañándose, siguieron sosteniéndose para que esta situación sea menos dolorosa. Y tenemos muchos casos de esos, seguramente, en nuestros vecindarios, en nuestros familiares, en nuestros conocidos. También hemos visto la unción derramada por tantos médicos, enfermeras y enfermeros, gente que en los supermercados reponen las góndolas para que haya abastecimiento, limpiadores, la gente que recoge la basura, cuidadores, transportistas, fuerzas de seguridad. Hay voluntarios, sacerdotes, religiosas, de todo. Abuelos, abuelas, educadores, tantos otros, que se han animado para entregar todo lo que poseen para aportar un poco de cura, de calma y alma a la situación. Y aunque la pregunta seguía siendo la misma, ¿quién nos va a correr la piedra del sepulcro? Todos ellos no dejaron de hacer lo que sentían que podían y tenían que dar. ¿Quién nos va a correr la piedra del sepulcro? Y llegaron las mujeres y resulta que no está. Ha resucitado. ¡Qué maravilla! ¿Cómo deben haber reaccionado? La unción que llevaban para un cadáver ahora no era una unción para la muerte, sino que era una unción para la vida. Ellas iban a velar y acompañar al Señor. Incluso en la muerte y en la mayor desesperanza, no era vana, porque les permitió ahora a ellas ser ungidas por la resurrección. La maravilla del cambio brusco que se da es que no estaban solas. Él estaba vivo y las precedía en su caminar. La piedra estaba corrida. No fue necesario mover la piedra. Había una noticia desbordante que era capaz de romper el círculo que le impedía ver esa piedra que ya había sido corrida. Y el perfume derramado tenía mayor capacidad de expansión que aquello que la amenazaba. Y su corazón se inundó de una palabra grande. Resucitó. Y esa es la fuente de la esperanza de ellos. Resucitó. Ahora, nosotros también hemos de tener una fuente de alegría y de esperanza para transformar nuestro accionar, para que nuestras unciones, nuestras entregas, nuestro velar y acompañar en todas las formas posibles en este tiempo no sean en vano, que no sean entregadas para la muerte. Vamos a acompañar. Es mucha más la gente que se recupera que la gente que muere. Es mucha la gente que necesita de nuestra esperanza para que podamos conversar, para que podamos acompañar. Y el Papa continúa diciendo que todas las veces que tomamos parte de la pasión del Señor, que acompañamos la pasión de nuestros hermanos, el sacrificio de algún hermano nuestro que está enfermo, o que está deprimido, o que tiene miedo, todas esas veces, y también la nuestra, en todas esas pasiones, vamos a llegar al punto final de la pasión, en que vamos a escuchar la novedad de la resurrección. Y así como las mujeres, nos vamos a dar cuenta que no estamos solos. El Señor nos precede en nuestro caminar, removiendo las piedras que nos paralizan.
Allí está nuestra esperanza. Allí está nuestra esperanza. Son muchos los que se recuperan. Hay adultos mayores que también salen de la pandemia. Los que, conversando, muchos adultos mayores están con mucho miedo porque todos dicen que somos el factor de riesgo más grande. Pero con todo eso, incluso con todo eso, los porcentajes en los cuales gente que se recupera es mucho mayor que la gente que no se recupera. Y esta buena noticia hizo que esas mujeres volvieran sobre sus pasos a buscar a los apóstoles y a los discípulos que estaban escondidos para contarles, oye, la vida arrancada, la vida destruida, la vida aniquilada en la cruz ha despertado y vuelve a latir de nuevo. Nosotros lo vimos, está vivo, ha resucitado. Esta es nuestra esperanza. Esta esperanza no nos pueden robar porque es así. No nos pueden silenciar, no nos pueden contaminar la realidad de que no estamos solos, porque tenemos a Jesús resucitado con nosotros. Y eso es lo que estamos celebrando en este tiempo de Pascua. Toda la vida de servicio y de amor que ustedes han entregado, dice el Papa, en este tiempo, va a volver a latir de nuevo. Entreguemos amor, entreguemos servicio, porque eso va a dar vida. Dice el Papa, basta con abrir una rendija para que la unción que el Señor nos quiere regalar se expanda con una fuerza imparable y nos permita contemplar la realidad doliente con una mirada renovadora. Es que si hay algo importante, Dios está allí. A veces parece como que se esconde, pero Dios está allí. Dios jamás abandona a su pueblo. Dios jamás abandona a su pueblo. A veces parece que todo es sequía. A veces parece que todo se va a morir. Sin embargo, de en medio de la sequía surge la esperanza, como un brote verde que nace desde donde no hay fertilidad. De allí nace un fruto verde, que es un primero. Y ese brote verde es el primer signo de que ese desierto vuelve a tener vida, porque Dios jamás abandona a su pueblo. Y el Papa nos comenta que, así como las mujeres del Evangelio, también a nosotros se nos invita una y otra vez a que volvamos sobre nuestros pasos y nos dejemos transformar por ese anuncio. El Señor, con su novedad, puede siempre renovar nuestra vida y la vida de nuestra comunidad. No estamos perdidos, porque Dios nunca nos abandona. Y en esta tierra desolada, el Señor se empeña en regenerar la belleza y hacer renacer la esperanza. En Isaías ya lo decía, mirad que realizo algo nuevo y ya está brotando. ¿No lo notan? Dios jamás abandona a su pueblo. Está siempre junto a él. Especialmente cuando el dolor se hace más presente. Dios está con nosotros, pero nos pide un trabajo. Es que en este mundo, en nuestra casa común, necesitamos que nuestros trabajos vayan de la mano de los trabajos de otros. En este tiempo, nos hemos dado cuenta de la importancia de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, dice el Papa. Cada acción individual no es una acción aislada. Para bien o para mal, tienen consecuencias para los demás. Porque todo está conectado en nuestra casa común. Y si las autoridades sanitarias ordenan el confinamiento en los hogares, es el pueblo quien lo hace posible, consciente de su corresponsabilidad para frenar la pandemia, nos dice el Papa en ese artículo. Y la palabra clave, este trabajo común, este trabajo entre todos,
tiene una palabra que es central: solidaridad. Es esta solidaridad la que nos permite combatir. En una emergencia como la del COVID-19, esta emergencia la vamos a derrotar con los anticuerpos de la solidaridad. Yo me quedo en casa para no contagiar a otros. Yo no visito a mis nietos ni a mi madre por no contagiarlos, para no transmitir esto. Y en la medida en que todos hacemos lo que estamos haciendo por los otros, vamos a derrotar con mayor prontitud al COVID-19. Lección que va a romper todo el fatalismo en el que nos habíamos inmerso y nos permitirá volver a sentirnos artífices y protagonistas de una historia que es común y así responder mancomunadamente, dice el Papa, a tantos males que aquejan a millones de hermanos alrededor del mundo. No podemos permitirnos escribir la historia presente y futura de espaldas a tantos que sufren. Tenemos que hacerlo con ellos, tenemos que hacerlo consciente de los que están sufriendo. Es el Señor quien nos va a volver a preguntar, igual que en el comienzo del Génesis: ¿y dónde está tu hermano? Y va a ser nuestra capacidad de respuesta la que va a revelar el alma de nuestros pueblos. En esa alma hay un reservorio de esperanza, de fe y caridad, porque fuimos engendrados con esperanza, con fe y caridad. Y esas tres palabras, esperanza, fe y caridad, las hemos tenido anestesiadas o silenciadas, y ahora hay que despertarla. La esperanza, la fe y la caridad, necesitamos despertarla. Porque a este virus lo vamos a vencer. Van a encontrar vacunas, van a encontrar antivirus, están trabajando los científicos para eso. Pero el Papa nos advierte de que hay otras epidemias que además estamos sufriendo y que aparentemente, con todo lo grandilocuente que ha sido el problema del COVID-19, estos otros virus están allí y andan dando vuelta y siguen contagiándonos. Son epidemias que están allí. Está la epidemia del hambre. Está el virus de la pobreza, que es toda una epidemia que sigue avanzando. Está el virus de las guerras. Están tantos que con poder, tratando de dominar a otros. Está el virus del cuidado del medio ambiente. Son otras epidemias que sufrimos, nos advierte el Papa. Y ante ellos dice, oye, actuemos juntos, como un solo pueblo, porque con eso también vamos a poder atacar a esas otras epidemias que nos acechan. Y se pregunta, ¿seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimentos para todos? El Papa se pregunta además si seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por deseo de dominio y de poder. ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana, que posibilite un reparto equitativo de los recursos y así enfrentar la pobreza? ¿Adoptaremos como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la devastación del medio ambiente? ¿O seguiremos negando la evidencia y seguiremos destruyendo nuestra casa común? Son otras epidemias que, al igual que el COVID-19, nos han atacado y se están transformando y se han transformado en pandemia. Y estos virus han llegado. Y biológicamente, los organismos, cuando entra un virus, generan anticuerpos. Y
Estos virus que nos acechan también tienen sus anticuerpos. Aparecen el virus y el Papa nos hace mirar a un virus en particular, el virus de la indiferencia. Podemos estar, ese virus nos está atacando con fuerza. Y ese virus de la indiferencia que nos inunda por distintos lados, nos podemos atacar con los anticuerpos de la justicia, con los anticuerpos de la caridad y con los anticuerpos de la solidaridad, propone el Papa. Ahí está el plan. Ahí está el plan. El virus de la indiferencia es producto de la globalización y nos va a seguir amenazando y nos va a seguir tentando a que seamos indiferentes a lo que pasa. Ojalá, dice el Papa, no se encuentre con esos anticuerpos necesarios: justicia, caridad y solidaridad. Con esos anticuerpos vamos a poder vencer el virus de la indiferencia. Y agrega: no tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización del amor. La civilización del amor es una civilización de la esperanza contra la angustia y el miedo, contra la tristeza y el desaliento. Con el amor combatimos la pasividad y el cansancio. No tengamos miedo de optar por la civilización del amor. Porque la civilización del amor se construye cotidianamente, en cada acto, ininterrumpidamente. Supone un esfuerzo de todos, supone un compromiso de todos. Y esa civilización del amor es el reino. Supone que haya una comunidad de hermanos que se compromete para poder trabajar unos con otros. Y en ese reino, cuando tengamos esos anticuerpos presentes, justicia, caridad y solidaridad, es allí donde resuena la palabra del Evangelio. Alégrate. En este tiempo de tribulación y luto, dice el Papa, es mi deseo que allí donde estés puedas hacer la experiencia de Jesús, que sale a tu encuentro, que te saluda y te dice: alégrate, y nos trata por nuestro nombre. Imaginémonos que dentro de todas las penas, la angustia, el desaliento que tenemos, Jesús se acerca y nos dice: alégrate, y menciona nuestro nombre. Finalmente, el Papa dice que desea que este saludo nos movilice a convocar y amplificar la buena nueva del reino de Dios, reino de justicia, reino de amor, de caridad y reino de solidaridad. Eso es lo que el Papa nos dice en este artículo, que pueden encontrarlo en extenso. Aquí se extractaron ciertas partes, pero en extenso está en los medios sociales. Lo invitamos a hacer una reflexión personal en tiempos de pandemia. 3 preguntas. ¿Qué es lo que más nos llama la atención de lo que nos dice el Papa? ¿Dónde hay algo nuevo? ¿A dónde está el énfasis que le pone el Papa? ¿Qué es lo que a él más quiere transmitirnos? Segundo, ¿cómo se aplica su plan a nuestra realidad personal? Con lo que me está pasando, con mi vida. Y por último, ¿qué nos puede estar pidiendo el Señor concretamente en estos tiempos de pandemia? ¿Qué nos pide personalmente, concretamente?
para que hagamos en este tiempo. Tomémonos un tiempo, tomémonos unos minutos. Y a lo mejor tomar notas, escribir la respuesta que tendríamos a estas tres preguntas. A lo mejor releer el texto, reescuchar el video, no sé. Y la segunda propuesta es que compartan esto con otros, con sus amigos, con sus compañeros de comunidad, con familia, para que también hagan una reflexión sobre este texto del Papa. Y después, si estuviéramos en un retiro, en una casa de ejercicios o en alguna parroquia, haríamos un trabajo de grupos. Diríamos, júntense en grupos para que compartan. Bueno, no podemos hacerlo realmente por el tiempo de pandemia en que estamos, pero usemos los medios. En casa podemos hacerlo con las personas con las cuales estamos conviviendo, pero remotamente, ¿por qué no llamar por teléfono a alguien y decirle, oye, ¿viste el video? ¿Leíste el artículo del Papa? ¿Qué te parece? ¿Cómo te fue? O a lo mejor, no sé, chateamos con alguien sobre el tema, o armamos un grupo con mis amigos y con mi comunidad y hacemos un meeting allí con alguna de las plataformas que están disponibles en estos momentos y conversar sobre qué fue lo que descubrimos en la reflexión, qué salió en la reflexión, a qué estamos siendo llamados o llamadas. ¿Hay algo que podamos hacer en conjunto? Que el aislamiento físico no nos aísle socialmente. Sigamos siendo comunidad. Eso es muy importante. ¿Y qué podrá hacerse en conjunto? ¿Qué podemos hacer entre nosotros? Acciones conjuntas pueden llevar a tener resultados muy grandes. Eso es, amigos. Eso queríamos compartir porque el texto del Papa es muy desafiante. Que les vaya muy bien. Si el Papa estuviera entregándonos esto, sus últimas palabras serían: recen por mí, recen por el Papa y recemos entre nosotros, por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos, amigos y amigas.